En el año 1546, por segunda vez se entró en la cueva de Hércules, por el callejón de San Ginés número 3. Hay unos túneles que conducen a la cueva de Hércules, porque Toledo está invadido de túneles a varias alturas que salen a las afueras de la ciudad, a varias poblaciones. En el año 1546, por gestión del cardenal de Toledo, Juan Martínez Silicio, mandó una expedición por uno de los túneles del callejón de San Ginés para ir hacia la cueva de Hércules, porque habían visto gente que había entrado por curiosidad, que había luces, se oían ruidos, y entonces tenían miedo y sugestión. Y entonces el cardenal Silicio mandó una expedición de voluntarios con antorchas, cuerdas, comida, para ver qué eran esas luces. Y efectivamente estos voluntarios entraron allí andando un par de kilómetros de túnel y vieron efectivamente una nave grande con dos estatuas o robots metálicos que se movían, la mesa de Salomón. Pero la impresión fue muy grande y rápidamente salieron fuera, todos asustados de la visión que habían visto. Y como de costumbre la Iglesia Católica, cada vez que han aparecido algo molesto, que no concuerda con sus filosofías y con sus dogmas, con sus rituales místicos paganos, mandó tapiar aquella entrada y prohibió entrar y abrir aquel túnel a nadie más. Y rápidamente, para evitar que nadie entre por allí, hicieron una iglesia encima, en el callejón de San Ginés número 3. Pero poco tiempo después aparecieron en Toledo, de nadie sabe dónde, unos profetas judíos, hebreos, que se les denominó las profecías de los falsos cronicrones de Toledo. ¿Qué decían estos profetas? Que la próxima vez que se entre a la cueva de Hércules para hallar la mesa de Salomón, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá hacia toda la tierra y que caerá el Vaticano completamente, estrepitosamente, y la entera religión católica. Y estos 12 hombres o falsos cronicrones desaparecieron. Nunca más se supo de ellos, ni nadie pudo llegar a saber de dónde habían venido ni a dónde fueron a parar. En Toledo ha quedado siempre el recelo, sobre todo de la Iglesia Católica, de que alguien entre en la cueva de Hércules y se cumpla esa profecía. Y rápidamente en Toledo ha sido de toda la vida el centro de ocultistas, espiritistas, satanistas, videntes, y el corazón naturalmente del Vaticano, jefe y director o controlador de todas estas sectas satánicas ocultistas, como lo es el Vaticano, el centro de todos los ocultistas, espiritistas, satanistas del mundo entero. Pasaron los años y aparecí yo, y empecé a hacer gestiones, investigaciones, mapas antiguos, bibliotecas, etcétera, etcétera. Una serie de investigaciones, los cuales conseguí las entradas a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y rápidamente, o bien digamos inocentemente, fui a hablar con el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, miembro del Opus Dei de la extrema derecha y de las sectas satánicas de Toledo, sectas ocultistas, porque Toledo ha sido y es el corazón de las sectas satánicas del mundo entero, donde reside el Papa Negro, jefe de las sectas satánicas. Y entonces hablé con el Ayuntamiento de Toledo y el Consorcio de Toledo y les indiqué dónde estaban las entradas, una de las entradas a la cueva de Hércules, por el callejón de San Ginés. Porque el Ayuntamiento de Toledo, el exalcalde José Manuel Molina, su gabinete de prensa, igual manera,
José Manuel Aznar y Verónica Aguilera, me pidieron documentos y mapas con la excusa de que me iban a ayudar a hacerlo público. Y le mandé un paquete con fotocopias de todos estos mapas y lugares que yo tenía y documentos de los contactos incluso con el rey de España y la reina de España de la Cueva de Hércules. Y lo que hicieron fue rápidamente comprar todas las viviendas que hay encima de esos túneles, de esa entrada a la Cueva de Hércules, echar a los vecinos con engaño y a la fuerza, y a mí me amenazaron, el ayuntamiento, de encerrarme en la cárcel si aparecía más por Toledo. Prohibirme todo. Entonces mandé a un abogado de Toledo, el señor Oscar Marín, para ver qué es lo que estaba sucediendo, puesto que yo tenía, incluso, tengo documentos, ya digo, de la mayoría de los miembros del gobierno español, incluso de las Cortes Generales de Madrid, aprobándome el derecho o autor del descubrimiento de la Cueva de Hércules. Y entonces a mi abogado, el exalcalde de Toledo, le amenazó, y de eso tengo cartas de él, con arruinarle la vida y la carrera, y la de su familia, y la de cualquier abogado que intente ayudarme a investigar algo sobre la Cueva de Hércules. Y mi abogado renunció del caso porque yo le había dicho con anterioridad que en Toledo muchos miembros del gobierno, del ayuntamiento, son miembros a su vez de sectas satánicas. Y él, con un grupo de abogados de Toledo, empezó a hacer gestiones y efectivamente me escribió, tengo las cartas del abogado, de que efectivamente increíble, pero muchos de los miembros de los ayuntamientos del gobierno son miembros de sectas satánicas de Toledo. Y entonces el ayuntamiento prohibió todo e hizo rápidamente museo público, pidiendo al gobierno español, el consorcio de Toledo, muchos millones de euros, que se embolsaron la mitad, claro, para hacer reformas y museo público, comprar las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hicieron museo taponando una vez más las entradas a los túneles, con vigilancia diurna y nocturna, sensores, alarmas, etcétera, 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 para impedir que nadie más jamás investigue nada sobre la Cueva de Hércules. Por el hecho de que, por una parte, saben por los videntes, ocultistas y satanistas, el Vaticano y la Iglesia Católica, por sus satanistas, que esa profecía se va a cumplir. Porque hace años, de igual manera, una vidente muy conocida de Toledo, Isabel Cangas, pues me escribió, me dijo que en una sesión espiritista, de esas que hacen los ocultistas, los espíritus le habían dicho que efectivamente que yo entraría en la Cueva de Hércules y que efectivamente habría una hecatombe en Toledo a raíz de ese momento y caería la Iglesia Católica. Y Yolanda y Cangas me escribió y me dijo si eso era verdad. Y yo le dije que sí era verdad, pero que tuviera cuidado con esas sesiones espiritistas, satanistas, que era muy peligroso, porque todos los que intervienen en esas sesiones terminan psíquicamente enfermos o muertos o suicidados. Y no me volvió más a escribir. De tal manera que el Vaticano tiene miedo a que estas profecías de los falsos cronicores de Toledo se cumplan. Y puesto que hay un control minucioso, cada vez que alguien ha descubierto algo molesto, rápidamente se ha abortado. Y también me sucedió paralelamente el hecho de que yo firmé un contrato con Antena 3 Televisión de España para abrir unas rocas en España donde hay gigantes en perfecto estado de conservación, donde también en otras rocas hay cuerpos de extraterrestres con cabezas ovaladas, como las que se han encontrado muchos cráneos en Sudamérica, y cuerpos de mujeres, pero en perfecto estado de conservación, desde hace miles de años. Eso lo sabe el gobierno, la CIA norteamericana, el Vaticano, las sectas satánicas, lo sabe el rey de España, lo sabe todo el mundo, que eso es verdad, ¿no? Pero claro, estos son descubrimientos extraordinariamente molestos, de tal manera que la gente, estos organismos que controlan el mundo, que trabajan unos con otros, apoyándose y enriqueciéndose unos a otros brutalmente, tienen miedo de que esto se haga público.
De tal manera que, igual manera, con un contrato firmado con Antena 3 Televisión, se abortó rápidamente, y a los periodistas que habían hablado conmigo para la realización de este contrato, el señor Javier Martínez y Rocío de la Vara, de la sucursal de Antena 3 de Valencia, que rápidamente los cambiaron de lugar, y a Rocío de la Vara la mandaron a Bilbao, y al gerente le quitaron rápidamente. O sea, hubo rápidos cambios y se prohibió hablar conmigo de nada en absoluto. Porque estas entes de poder tienen un terror, un miedo espantoso a que esto se haga público. El Vaticano es la organización criminal más poderosa de la Tierra, la más rica de la Tierra. Ha amasado una inmensa fortuna a base de robos, estafas, subvenciones, explotación de las masas, el negocio fabuloso de la religión organizada, en aliación con dictadores, asesinos de masa, con políticos, con ocultistas satanistas, de tal manera que, como comprueban, aunque la Iglesia Católica ha asesinado a millones de niños, ha violado a millones, ha bendecido y apoyado las guerras más atroces y satánicas de la historia del mundo, sea Hitler o Franco o Mussolini, Pinochet o cualquier dictador asesino de masa, le ha apoyado. Católicos contra católicos en las guerras mundiales, apoyando una nación y apoyando a otra. Es la organización mafiosa, criminal, traficante de drogas más espantosa de la Tierra. Y claro, ¿por qué los gobiernos la apoyan? ¿Por qué no los encierran en la cárcel después de tantos asesinatos de niños y violaciones de niños? Incluso pagando a satanistas para asesinar niños y hacer sacrificios de niños con documentos y pruebas. La policía tiene las manos atadas. Está prohibido terminantemente, cuando hay intervención de la Iglesia en estos asesinatos de niños, de hacer cualquier gestión o investigación y dar rápidamente carpetazo. Trabajan los gobiernos y apoyan e indemnizan con miles de millones a la Iglesia Católica, como ocurre en España, la religión del Estado, en una supuesta democracia aconfesional, y aunque los españoles se mueran de hambre, sin trabajo, sin dinero, a la Iglesia Católica se la subvenciona con 17.000 millones de euros. Y todo lo que pidan por esa bocaza. Como comprenderán, la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y este descubrimiento de los gigantes de la roca sería un descubrimiento súper sorprendente que atraería a España a cientos de millones de turistas del mundo entero, lo cual la crisis española provocada por políticos incompetentes y ladrones, pues se acabaría, porque en este turismo internacional que sería de todas las naciones del mundo para visitar la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y los cuerpos de los gigantes, sería inagotable, sería unas sumas astronómicas de cientos de miles de millones de dólares, lo que atraería el turismo de todo el mundo a ver estos descubrimientos sensacionales. Pero el gobierno no moverá un dedo, no permitirá nada, que trabaja y ha trabajado con la religión organizada, con el Vaticano. No permitirán que esto se haga público en los medios de comunicación, aunque España entera se hunda en la crisis y en la ruina y en la miseria. Como comprenderán, los descubrimientos que han aparecido a lo largo de la historia nunca se han hecho públicos, porque quieren que las cosas sigan como han estado siempre desde la Edad Media en adelante, desde el tiempo de la Inquisición hasta el tiempo actual. No quieren que la gente piense, que la gente descubra, ni tampoco reescribir de nuevo la historia, puesto que hay que reescribirla desde su mismo principio. Y estos descubrimientos desbaratarían todas estas organizaciones y a su vez destaparía el hecho de que en la Tierra, en multitud de bases subterráneas, están con nosotros o viviendo entre nosotros extraterrestres desde hace 6.000 años. ¿Cómo comprenderán por qué creen que la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, un descubrimiento patrimonio de la humanidad, patrimonio del mundo, como los cuerpos de los gigantes, no permiten que se haga público? Por intereses creados de los que gobiernan, del Vaticano, de los que roban y estafan a la humanidad. Ese es el asunto. Así que, como comprenderán, las cosas están mal porque los que mueven los hilos del mundo quieren que estén mal y que sigan peor para realizar con una crisis mundial el nuevo orden mundial y esclavizar de por vida a la entera humanidad.